Te has quedado mirando una fila interminada de gente esperando por una caja vacía y te has preguntado cómo es posible que a 70 años de la revolución Cuba siga atrapada en la escasez y el caos. Esa incógnita es la que vamos a desentrañar hoy, y lo haremos con la claridad de un mapa que señala cada paso que convirtió la promesa de igualdad en un desastre económico. Si esto te está despertando la curiosidad, quédate, porque lo que sigue no solo explica el caso cubano, sino que también te brinda lecciones para no repetir esos mismos errores en tu propio proyecto o en la economía de tu país. En 1959, una isla se levantó con la convicción de que la disciplina inquebrantable y la justicia colectiva podían transformar la vida de su gente. La visión era clara, una mentalidad de acero, donde la propiedad colectiva y la planificación centralizada serían los pilares de una nueva sociedad. Pero los ideales, sin una base económica sólida, pueden convertirse en una trampa. En los próximos 15 minutos desglosaremos 4 bloques que explican el colapso y al final te ofreceré 3 pasos para construir una economía resiliente. ¿Qué fue lo que, en lugar de liberar, encadenó a la isla? Vamos a descubrirlo. Primero, hablemos de los cimientos del modelo comunista que se implantó en la isla. El primer pilar fue la propiedad estatal de los medios de producción. El Estado tomó el control de fábricas, tierras y bancos, creyendo que la centralización garantiza la equidad. Pero, ¿puede un solo ente planificar la complejidad de una economía moderna? Esa pregunta nos lleva al segundo pilar, la planificación centralizada. Se diseñaron metas anuales, con cifras de producción y precios fijos, sin considerar la demanda real de la población. Cuando la oferta no escucha al consumidor, el resultado es un desajuste que se traduce en escasez y en precios artificiales. El tercer pilar fue el aislamiento internacional. El embargo de los Estados Unidos y la ruptura con aliados capitalistas limitaron el acceso a tecnología y capital. ¿Cómo sobrevive una economía sin flujo externo de recursos? Cada uno de estos pilares sembró la semilla de la vulnerabilidad. Si este bloque te está abriendo los ojos, dale like y comparte este punto con quien necesita entender la raíz del problema. Ahora que conocemos los cimientos, veamos cómo se tradujeron en decisiones que marcaron la caída. Pasemos a las políticas económicas que sembraron la crisis. Primero, el racionamiento y los precios fijos. Los alimentos y combustibles se vendían a precios estatales, sin reflejar los costos reales de producción. En 1985, el precio del arroz era 10 centavos, mientras su costo de producción ascendía a 50 centavos. Esa brecha creó un desbalance que obligó al Estado a cubrir pérdidas con recursos escasos, generando una espiral de déficit. Segundo, el monopolio de divisas. El Estado controló el acceso al dólar, creando un mercado negro donde una unidad de la moneda local se cotizaba a $30. Esa brecha cambiaria provocó inflación y desconfianza, erosionando el poder adquisitivo de la gente. Tercero, la expropiación de pequeñas empresas. Tiendas familiares, cooperativas y talleres fueron absorbidos por el aparato estatal, eliminando la iniciativa privada y la competencia. Sin incentivos para innovar, la productividad se estancó y la calidad de los productos decayó. Y cuarto, la dependencia de la ayuda externa. Durante la época de la Guerra Fría, Cuba recibió subsidios de la Unión Soviética que cubrían gran parte de sus importaciones. Cuando esos apoyos desaparecieron a principios de 90, la economía quedó sin colchón y el colapso se hizo inevitable. ¿Te sorprende cómo cada decisión, tomada con la intención de proteger al pueblo, terminó por ahogarlo? Esa es la lección que debemos extraer. La buena intención, sin un marco económico sólido, puede ser la peor de las armas. Si este punto te ha impactado, suscríbete y activa la campana. Lo que viene a continuación profundiza aún más en las consecuencias de esas políticas y muestra ejemplos de cómo otras naciones han evitado estos errores. En los próximos minutos exploraremos cómo la escasez de bienes de primera necesidad se tradujo en apagones crónicos, cómo la falta de inversión en infraestructura provocó la degradación de la red eléctrica y cómo la inflación descontrolada erosionó la confianza de la población. Cada uno de estos efectos es una cadena que se alimenta de la anterior, creando un círculo vicioso del que es difícil salir sin una reforma profunda. Pero antes de seguir, cuéntame en los comentarios cuál crees que fue la decisión más dañina: el control de precios, el monopolio cambiario, la expropiación de empresas o la dependencia de ayuda externa. Tu perspectiva enriquece este análisis y ayuda a construir una visión más completa.
Ahora, visualiza la escena de una ciudad donde las luces parpadean y los vecinos comparten velas. Esa es la realidad de una economía que ha perdido la capacidad de generar energía propia. La falta de inversión en centrales y la ausencia de incentivos para el sector privado provocaron una caída en la producción eléctrica que no se ha recuperado. Cada apagón refuerza la percepción de fracaso del modelo y alimenta la emigración de talentos, que buscan oportunidades en lugares donde el mercado funciona. Ese éxodo de capital humano, a su vez, reduce la productividad y perpetúa la escasez. Es un círculo que se retroalimenta y entenderlo es clave para romperlo. Con esta base, ya tienes una visión clara de por qué el comunismo, lejos de liberar, encadenó a Cuba a un desastre económico. En la siguiente parte desglosaremos las soluciones que se intentaron, los errores que se repitieron y los aprendizajes que puedes aplicar ahora mismo en tu vida financiera o en tu negocio. No te vayas, que lo mejor está por venir. Con esa base, la puerta está abierta para adentrarnos en la segunda fase del análisis, las respuestas que el Estado cubano intentó dar y por qué, a pesar de la buena intención, terminaron reforzando el mismo patrón de escasez y desconfianza. Aquí vamos a desmenuzar 3 intentos de reforma, identificar los puntos donde se volvió a caer en los mismos errores de siempre y extraer 3 lecciones prácticas que puedes trasladar a tu propio proyecto, sea que manejes una pequeña empresa, una startup tecnológica o simplemente tu economía personal. Primero, hablemos del llamado ajuste estructural de los 90. En aquel momento, los líderes del país comprendieron que la rigidez del modelo centralizado estaba ahogando la producción. Decidieron abrir una ventana, aunque estrecha, al mercado interno mediante la creación de los llamados cuartos de mercado. Estos eran espacios donde los agricultores podían vender sus cosechas a precios más cercanos a la realidad, y donde pequeños comerciantes tenían la posibilidad de ofrecer productos sin la intervención directa del Estado. El objetivo parecía claro: inyectar una dosis de competitividad que revitalizara la oferta. Pero la forma en que se implementó introdujo una nueva capa de complejidad. En primer lugar, la regulación de precios siguió vigente en la mayor parte de la economía, lo que provocó que los productos dentro de los cuartos de mercado se percibieran como lujos inaccesibles para la población general. En segundo lugar, la falta de infraestructura, desde transporte hasta almacenamiento refrigerado, limitó la capacidad de los agricultores para llegar a esos espacios, creando cuellos de botella que la propia política no pudo resolver. Finalmente, la inseguridad jurídica, la posibilidad de que el Estado reintrodujera controles en cualquier momento, mantuvo a los emprendedores en una postura de cautela, evitando la inversión necesaria para escalar sus operaciones. ¿Qué aprendemos de este episodio? Que abrir una brecha sin acompañarla de estabilidad institucional, infraestructura adecuada y un marco regulatorio coherente solo genera una ilusión de cambio. En tu negocio, si decides lanzar una línea de productos más premium, asegúrate de contar con canales de distribución sólidos, una cadena de suministro fiable y una política de precios que no desconecte a tus clientes principales. El segundo intento de reforma se conoce como el Plan de Apertura a la Inversión Extranjera, impulsado a finales del 1990 y principios del 2000. Ante la presión del embargo y la creciente necesidad de divisas, el gobierno autorizó la creación de zonas económicas especiales donde empresas de fuera podían establecer fábricas bajo regímenes impositivos más flexibles. La expectativa era clara: atraer capital, tecnología y empleo. Sin embargo, la dependencia de subsidios estatales para esas empresas significó que, en la práctica, el Estado siguió siendo el garante de la rentabilidad en lugar de ser un facilitador. Cuando el flujo de recursos internacionales se redujo por la caída de precios del petróleo y la disminución de la ayuda de aliados tradicionales, esas fábricas se encontraron sin el respaldo necesario para sostener sus operaciones. Además, la restricción de la repatriación de utilidades provocó una desconfianza creciente entre los inversores, que comenzaron a retirar sus proyectos antes de que pudieran madurar. Por último, la falta de integración con el mercado interno dejó a esas fábricas aisladas, sin una base de consumidores locales que asegurara su viabilidad a largo plazo. En términos de lecciones, la clave está en no depender exclusivamente de la inyección externa. Un proyecto sólido necesita un modelo de negocio autosustentable, capaz de generar valor incluso cuando los recursos externos disminuyan. Si estás pensando en buscar financiamiento externo,
Plantea siempre un plan de contingencia que te permita operar de forma independiente si esos fondos desaparecen. Además, la conexión con el cliente final es esencial. Una empresa que vende a su propio mercado tiene una base más resistente a los choques externos. El tercer y último intento que analizaremos es el programa de racionalización de la producción agrícola, lanzado a principios del 2001. La premisa era simple: optimizar la cadena de suministro mediante la consolidación de granjas en unidades de producción más grandes, con la esperanza de lograr economías de escala. Se introdujeron incentivos para que los pequeños agricultores se unieran a cooperativas estatales y se les prometió acceso a maquinaria moderna y a créditos con tasas preferenciales. Lo que no se anticipó fue el costo social de esa consolidación. Los agricultores que se vieron obligados a abandonar sus parcelas tradicionales perdieron no solo su sustento, sino también la conexión cultural con la tierra, lo que minó la motivación para trabajar intensamente. Además, la burocracia para acceder a los créditos se volvió tan pesada que muchas cooperativas nunca pudieron comprar la maquinaria prometida, quedando atrapadas en una situación de promesas sin cumplimiento. Finalmente, la centralización de la toma de decisiones volvió a desconectar la producción de la demanda real, generando excedentes en algunos productos y escasez en otros, repitiendo el ciclo de desbalance que había caracterizado a la economía desde sus inicios. Esta experiencia nos muestra que la escalabilidad no puede sacrificarse por la velocidad. Cuando intentas crecer rápidamente, debes garantizar que los actores locales, los trabajadores, los pequeños productores mantengan su participación activa y su sentido de pertenencia. En tu propio proyecto, si consideras escalar, involucra a los equipos que están en la primera línea de ejecución, dándoles las herramientas y la autonomía necesarias para adaptarse a la nueva escala sin perder la esencia que los hizo exitosos en primer lugar. Ahora que hemos descrito los tres intentos principales, es momento de conectar los puntos y extraer los tres aprendizajes universales que emergen de este recorrido. Primero, la necesidad de coherencia entre política y práctica. No basta con anunciar una reforma. Cada cambio debe estar respaldado por los recursos, la infraestructura y la estabilidad jurídica que permitan su ejecución real. Cuando la visión se queda en el papel, el resultado es solo una ilusión que se desvanece al primer obstáculo. Segundo, la importancia de diversificar fuentes de ingresos y no depender de un único aliado externo. En la economía cubana, la dependencia de la ayuda extranjera y del precio del petróleo se convirtió en una vulnerabilidad estructural. En cualquier negocio, cultivar varias vías de ingreso, ventas directas, suscripciones, alianzas estratégicas, protege contra la volatilidad del mercado. Tercero, el valor de empoderar a los agentes locales, dándoles autonomía y motivación para innovar. La centralización excesiva elimina la capacidad de respuesta rápida y reduce la creatividad que surge cuando las personas sienten que sus decisiones importan. Un entorno que fomente la iniciativa personal genera resiliencia colectiva. Con estos principios claros, la siguiente fase del video se enfocará en las oportunidades que se presentan hoy para Cuba y cómo, a través de pequeños pasos, la isla podría iniciar una transformación real. No vamos a negar los retos, pero sí a explorar caminos factibles, que aunque modestos, pueden generar un efecto dominó positivo. Imagina, por un momento, una Cuba donde las pequeñas empresas locales reciban crédito a través de plataformas digitales, donde los agricultores usen aplicaciones móviles para vender directamente al consumidor y donde el sector turístico se conecte con mercados internacionales mediante alianzas estratégicas que no dependan exclusivamente del apoyo estatal. Esa visión no es utópica. Es la concreción de los aprendizajes que hemos desglosado. Para que esa visión se convierta en realidad, es crucial entender que el cambio comienza en la mentalidad. La mentalidad de acero que la revolución promovió en su momento necesita evolucionar hacia una mentalidad de adaptabilidad y aprendizaje continuo. En lugar de aferrarse a una única fórmula, los cubanos y cualquier persona que aspire a prosperar deben cultivar la capacidad de observar, experimentar y ajustar rápidamente. Esa es la verdadera libertad económica. La posibilidad de reaccionar a los cambios sin estar atado a dogmas rígidos. Ahora, me gustaría que reflexionaras sobre tu propia realidad. ¿Qué aspecto de tu vida financiera o empresarial se parece a la situación de Cuba antes de los ajustes? ¿Hay un proceso que está demasiado centralizado y que podrías descentralizar para ganar agilidad? Piensa en una acción concreta que puedas tomar esta semana para dar más autonomía a tu equipo o a ti mismo. Escríbela en los comentarios. Al compartirla,
no solo te comprometes contigo mismo, sino que también inspiras a los demás a dar ese primer paso. Si hasta aquí el contenido ha resonado contigo, considera darle un pulgar arriba. Esa simple señal ayuda a que el algoritmo promueva este análisis a más personas que buscan comprender los entresijos de la economía y, sobre todo, a quienes quieren evitar los errores que han paralizado a naciones enteras. Cada me gusta es, en esencia, un voto por la difusión de ideas que pueden cambiar realidades. A continuación, vamos a explorar 4 iniciativas emergentes que están empezando a mostrarse prometedoras en la isla. Cada una se basa en principios que hemos mencionado: diversificación, empoderamiento local y coherencia institucional. La primera iniciativa es la creación de cooperativas de energía renovable en zonas rurales. Ante la crónica falta de electricidad, varios grupos de ingenieros y técnicos han unido sus conocimientos para instalar paneles solares comunitarios. Estos proyectos funcionan bajo un modelo de autofinanciación. Los usuarios pagan una pequeña suscripción mensual que cubre mantenimiento y expansión. Lo interesante es que, al no depender del suministro centralizado, la comunidad gana independencia energética y reduce su vulnerabilidad a apagones. Además, el dinero que antes se destinaba a reparaciones de la red nacional se reinvierte localmente, generando empleo y fortaleciendo la economía del barrio. La segunda iniciativa se centra en el desarrollo de plataformas de comercio electrónico adaptadas a la realidad cubana. Emprendedores locales han lanzado aplicaciones que permiten a artesanos, agricultores y pequeños fabricantes listar sus productos y recibir pagos en la moneda local, con conversiones automáticas a divisas para los compradores internacionales. Estas plataformas aprovechan la infraestructura de telecomunicaciones existente, pero añaden capas de seguridad y trazabilidad que generan confianza tanto para el vendedor como para el comprador. La clave aquí es la interconexión de mercados, que rompe el aislamiento tradicional y abre nuevas fuentes de ingreso. La tercera iniciativa es el fomento de la educación financiera a través de programas comunitarios. Organizaciones no gubernamentales, en colaboración con universidades, ofrecen talleres gratuitos sobre gestión de presupuestos, ahorro e inversión. Lo esencial es que estos programas están diseñados para ser prácticos y aplicables. Los participantes aprenden a crear un registro de ingresos y gastos, a identificar oportunidades de microinversión y a planificar metas a corto y largo plazo. Cuando la población adquiere estas habilidades, se reduce la dependencia de la economía informal y aumenta la capacidad de generar capital propio. La cuarta y última iniciativa que destacamos es el impulso al agroturismo. Algunas fincas del interior de la isla han empezado a recibir visitantes extranjeros interesados en experimentar la vida rural cubana. Los turistas pagan por hospedarse, participar en cosechas y aprender sobre los métodos tradicionales de cultivo. Este modelo genera ingresos directos para los agricultores, diversifica la oferta turística más allá de los paquetes tradicionales y crea un vínculo cultural que fortalece la imagen del país en el exterior. Además, el turismo agropecuario fomenta la preservación del medio ambiente, ya que las prácticas sostenibles se convierten en un atractivo adicional. Cada una de estas iniciativas comparte un hilo conductor: el empoderamiento de la gente común para que se convierta en agente de su propio desarrollo. No se trata de esperar que el Estado haga todo, sino de crear mecanismos que permitan a los ciudadanos aportar valor y recibir recompensas por ello. Cuando la iniciativa privada y la comunidad se alinean, se rompe el círculo vicioso de la escasez y se abre la puerta a la prosperidad. Ahora bien, aunque estas iniciativas son prometedoras, también enfrentan obstáculos estructurales que no pueden ignorarse. Entre los más relevantes están la burocracia persistente, la limitación de acceso a divisas y la falta de un marco legal claro para las nuevas formas de negocio. Por eso, al mismo tiempo que celebramos los ejemplos de éxito, debemos reconocer la necesidad de reformas institucionales que eliminen esas barreras. Una reforma clave sería la descentralización de la autorización de proyectos. Si las decisiones se toman a nivel local, los emprendedores pueden avanzar más rápidamente, adaptándose a las particularidades de su entorno. Otro punto crítico es la creación de un mercado cambiario regulado pero accesible, que permita a las empresas convertir divisas de manera transparente y sin la inflación del mercado negro. Finalmente, es fundamental establecer un marco de protección de la propiedad intelectual que incentive la innovación y garantice que los creadores puedan capitalizar sus ideas sin temor a la expropiación.